Buenas tardes, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de 4 temas importantes. Bueno, soy la doctora Araujo García Lisbeth del Hospital de Salud Leopoldo Berton Thompson. Empezamos el día 3 hablando un poco acerca de la ruptura prematura de membranas y la coriomnionitis. En cuanto a lo que es ruptura prematura de membranas, tenemos diferentes ítems, ¿no? La primera es ruptura prematura de membranas a término, pretérmino y en feto inmaduro. ¿Por qué lo dividimos así? Lo dividimos así porque el manejo del tratamiento va a ser totalmente diferente dependiendo si estamos frente a un feto a término, un recién nacido a término, un recién nacido pretérmino o un recién nacido inmaduro. Como sabemos, la ruptura prematura de membranas a término complica aproximadamente el 8% de todos los embarazos. Generalmente es seguido por el inicio espontáneo del trabajo de parto. Se dice que un 50% dentro de las 5 primeras horas y el 95% dentro de las 28 primeras horas. Alguna literatura dice que se puede extender hasta las 48 primeras horas. El 95% de estas pacientes dan a luz espontáneamente. En cuanto a lo que es la ruptura prematura pretérmino, tiene un periodo de latencia, es decir, entre que se produce la ruptura y la paciente posteriormente da a luz, alrededor de una semana, ¿no? Y este periodo de latencia se relaciona inversamente con la edad gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor edad gestacional, mayor periodo de latencia. Lo usual es que una paciente, una vez que rompe membranas y es una paciente pretérmino, tiene aproximadamente una semana para dar a luz, ¿no? Eso es lo que usualmente sucede. Sin embargo, sabemos, y eso es importante porque ha venido en prueba de examen también, que a menor edad gestacional, mayor es el periodo de latencia, ¿ya? En cuanto a lo que es la ruptura prematura de membranas en feto inmaduro, la probabilidad de morbilidad y mortalidad neonatal disminuye con el mayor periodo de latencia y avance de la edad gestacional. En fetos menores de 24 semanas, el 10 a 20% puede presentar hipoplasia pulmonar. En cuanto a lo que es la ruptura prematura de membranas, sabemos que se debe diferir el tacto vaginal a menos que la paciente se encuentre en labor de parto. El gol estándar es la pérdida evidente de líquido en maniobras de Valsalva, y si no, optamos ya por otros métodos, ¿no? Como es el test del pH. Pero este test del pH tiene muchos falsos positivos, por ejemplo, si frente a presencia de sangre, presencia de semen o antisépticos alcalinos o incluso una infección por vaginosis bacteriana, también me puede dar falsos positivos. Y falsos negativos cuando tenemos una ruptura prematura de membranas prolongada. Otro test importante es la fibronectina fetal y mucho más importante es la instilación de índigo carmín. En cuanto a lo que es la ruptura prematura y para elegir lo que es la vía de parto, la ruptura prematura de membranas a término, se procede a una inducción de labor de parto si no hay contraindicación obstétrica. Se debe valorar el uso de misoprostol o de oxitocina dependiendo. Sabemos que se prefiere en las pacientes con RPM la oxitocina debido a que el misoprostol es asociado a un mayor riesgo de coriomnionitis. Se debe continuar con la inducción por un periodo de 12 a 18 horas. Si esta no progresa, ya se cataloga como una inducción fallida y se debe considerar cesárea. En cuanto a la ruptura prematura de membranas pretérmino, eso es un poco difícil la decisión de cuándo culminar el embarazo. Sin embargo, se debe culminar el embarazo cuando hay un patrón fetal no tranquilizador, cuando estamos frente a una complicación que puede ser una coriomnionitis clínica o cuando estamos frente a un DPP, ¿no? También la edad gestacional óptima para término de la gestación es controversial. Se dice que todo paciente o gestante con una edad gestacional mayor de 34 semanas, mayor o igual, se debe considerar ya culminar la gestación por la vía más apropiada, dependiendo de las condiciones clínicas y antecedentes de la paciente.
La inducción de labor de parto no disminuye el riesgo de sepsis neonatal, pero sí de coriamnionitis. Y se recomienda el parto a partir, como dije, de las 34 semanas de edad gestacional. En cuanto a lo que son las recomendaciones en función a la edad gestacional, tenemos, en cuanto a las gestaciones a término mayor o igual a 37 semanas, se debe proceder al parto. En cuanto a las gestaciones pretérmino, es decir, pretérmino tardío, la COG últimamente ha hecho una clasificación entre pretérmino tardío, pretérmino. Bueno, en cuanto a las gestaciones, como decía, pretérmino tardío entre las 34 semanas con 0 días y las 36 semanas con 6 días, el manejo es similar a las gestaciones a término. En cuanto a las gestaciones pretérmino entre las 24 y las 33 semanas con 6 días, vamos a establecer un manejo expectante mediante una antibiótico profilaxis recomendada para prolongar el periodo de latencia. Si no existen contraindicaciones, se debe realizar la maduración pulmonar, ya sea con betametasona o dexametasona, y se debe dar un antibiótico profilaxis. En cuanto a las gestaciones inmaduras, es decir, menores de 24 semanas, se debe dar una consejería al paciente acerca de todos los riesgos que implica tener una gestación no viable, es decir, menor de 24 semanas. Se va a proceder frente a un manejo expectante versus una inducción de labor de parto. Y antibióticos no se recomiendan antes de la viabilidad, es decir, antes de las 24 semanas. Los corticoides no se recomiendan tampoco antes de esta semana gestacional. Y el sulfato de magnesio no se recomienda antes de esta semana gestacional igual. En cuanto a otras recomendaciones, no se recomienda la terapia con tocolíticos. Incluso el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en su último artículo del 2016, tampoco recomienda la terapia con tocolíticos, ni siquiera mientras nosotros damos maduración pulmonar. La administración semanal posterior a la maduración pulmonar ha sido asociado con una reducción de peso al nacer y a la circunferencia cefálica. Por lo tanto, esta no se recomienda. El sulfato de magnesio como neuroprotector debe ser administrado antes de las 32 semanas para disminuir el riesgo de parálisis fetal en fetos con riesgo de parto inminente. En cuanto también a la antibiótico profilaxis recomendada en una ruptura prematura de membranas, esto básicamente, en cuanto a estos dos antibióticos, es más teórico. Los primeros antibióticos de la primera línea que recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Lamentablemente no tenemos en este tipo de presentación, por ejemplo, la eritromicina al 333, no lo tenemos en presentación acá en Perú, pero es algo que ustedes deben de saber, ya que si nos viene en un examen, la primera línea lo que debemos marcar es esta opción. En cuanto al antibiótico profilaxis, se da con ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, asociado a eritromicina de 250 miligramos cada 6 horas por 2 días. Esto sí tenemos en el mercado. Luego de estos 2 días, a partir del tercer día, hasta completar el 7º día, vamos a usar lo que es la amoxicilina de 250 miligramos bioral cada 8 horas, asociado a eritromicina de 333 miligramos cada 8 horas hasta completar los 7 días. No utilizamos lo que es la asociación de ácido clamulámico con amoxicilina por el riesgo elevado de aumentar la tasa de enterocolitis necrotizante.